Se puede ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper bien. Nuestra clase de hoy día, entonces comenzamos nuestra clase día lunes 17 de mayo, y es importante entonces prestar atención, como todas las clases tomar apunte, porque no solamente necesitamos tener toda la atención en clase, sino que hay que hacer un registro de las clases, porque es la única forma que después podamos saber en qué estamos, ¿cierto?, en la materia y qué es lo que voy a necesitar, sobre todo para la evaluación que vamos a hacer el día 31 de mayo, ¿ya? Y que es un ensayo literario, ¿ya? Por lo tanto, hoy día es muy importante poner atención y sobre todo para poder, ¿cierto?, hacer un paso ya para el ensayo literario que tienen que crear ustedes. Por eso esta clase se llama Mi proceso de investigación. Por lo tanto, vamos a aprender a realizar un proceso de investigación que permita enriquecer nuestra interpretación literaria, ¿ya? Seleccionando fuentes de información que nos ayude a tener un criterio que sean válidos y confiables, ¿ya? Por lo tanto, yo les pedí la clase pasada que tuviesen unos apuntes donde, ¿cierto?, investigaran un poquito para tener conocimiento general, ¿cierto?, de Bram Stoker, ¿cierto?, este escritor del mayor, ¿cierto?, libro y conocido Drácula, y de Gabriela Mistral, y un poco sobre, sobre lo que era su libro, ¿cierto?, Sonetos del Amor. ¿Para qué la profe me hizo investigar sobre estos dos personajes? Porque estos dos personajes van a ser un ejemplo de lo que ustedes van a hacer en el ensayo literario. Yo les dije que ustedes en el ensayo literario, y como que lo que tiene que ver con, en este caso, la unidad que estamos viendo comparando lecturas literarias, y que es en este caso, ¿cierto? Ustedes van a tener que escoger para el día 31, donde yo les voy a dar todas las instrucciones, lo que tienen que hacer, van a tener que buscar un libro para poder comparar en ese ensayo literario que yo les voy a enseñar la estructura, un libro que sea contemporáneo moderno y uno, ¿cierto?, que sea clásico. Por lo tanto, estos son los ejemplos que yo voy a darles a ustedes, ¿ya?, que va a ser Drácula, ¿cierto?, con los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Estos son libros de ejemplo, pero ustedes van a buscar sus propios libros, ¿ya? Por lo tanto, hoy día les voy a enseñar cómo tienen que buscar en la web la información para su trabajo. La próxima clase voy a pedir, ¿cierto?, y les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta comparación de lecturas literarias. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de un autor que ustedes buscaron información como tarea y vamos a dejar un pequeño ejercicio con el autor que también investigaron. Por lo tanto, hoy día vamos a dar ejemplos de cómo hacer el trabajo. Primero, para poder hacer este ensayo literario, que es nuestro trabajo final, ¿ya? Vamos a tener que saber cómo buscar información, porque nosotros muchas veces vamos a la web, ¿ya? O tenemos libros, bueno, que antes podíamos ir a una biblioteca, buscar el libro, ¿cierto? Ahí no podíamos destacar, sino que teníamos que tomar apunte, pero ahora somos más tecnológicos y podemos buscar un sinfín de información en la web. Pero la web no nos entrega mucha información que nos sirva, sino que hay que discriminar la información y también ver lo que nos sirve, lo que sea confiable y no. ¿Y cómo lo vamos a poder? Con la clase que les voy a enseñar ahora. Ya. Para partir entonces y para prepararnos para aprender cómo informar, cómo hacer estos trabajos de investigación, cómo poder sacar la información que necesitamos, vamos a ver el siguiente video que nos plantea una problemática que muchas veces lo pasamos por alto cuando buscamos información en la web, pero que es necesario saber. Voy a apretar aquí. Esperen un poquito, que se cambió ese. No quiere mostrarnos. A ver.
Pero no importa que no nos cargue, sino que... A ver, a ver, a ver. No, ya no importa que no nos cargue el video, pero era solamente que nos planteaba la siguiente cuestión. Cuando, por ejemplo, vamos a responder en general, ¿qué características debe tener una fuente, es decir, una información que nosotros sacamos en la web? En este caso, ¿qué características ustedes creen que debe tener esa fuente para ser usada en mi investigación que voy a hacer? ¿Qué características tiene que tener? Que lo escribió sea alguien que sepa del tema. Ya, que sea confiable, ya, y Sofía también, que el autor, ¿cierto?, de esa información, ¿cierto?, en este caso, tenga un profesionalismo, es cierto, que haya estudiado ese tema, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué será más necesario que debe tener esa fuente? Hay muchas características. Debe tener un argumento válido y ser una fuente verídica, muy bien, y eso lo podemos hacerlo con el autor. También la información tiene que ser relevante, tiene que ver con el tema, porque muchas veces nos presentan un tema ya y se van por las ramas y al final no tiene nada que ver con lo que yo andaba investigando y se va a otra cosa que nada que ver. Es importante evaluar entonces las fuentes electrónicas que citan estos trabajos. Es necesario que nosotros evaluemos eso y eso lo vamos a ver a continuación. Y por último, les pregunto a ustedes, ¿la plataforma Wikipedia es una fuente confiable? ¿Ustedes la consideran como confiable? No, me dice Carla. No. Valentín, ya. Vamos primero con Carla. ¿Por qué me dice que no? Porque no es un argumento, me tiene que ahí justificar. ¿Por qué usted cree que Wikipedia no es? Ya, Carla dice, porque los mismos usuarios pueden editar su contenido. Ya, muy bien. Valentina Díaz me dice, no es confiable porque cualquiera puede cambiar la información. Melanie me dice, no, porque muchas veces hasta las mismas personas pueden editar la información. Entonces vamos a ver que muchas veces las plataformas de las cuales vamos a sacar información son vulnerables, ya, porque cuando yo voy a citar, y eso es lo que les voy a enseñar, cuando yo cito, en este caso saco textual lo que dice el texto y luego comento con mis propias palabras lo que yo extraje textual. Pero muchas veces las mismas plataformas ya copian trabajos de otras investigaciones, las parafrasean desde su plataforma, haciéndolas propias. Entonces ahí, o también vamos a ver que hay otras plataformas que también muchas veces nos cambian, en este caso, nos cambian cierto los contenidos y muchas veces la información es errónea. Y ahí caemos, por ejemplo, en los fake news. ¿Alguien sabía, se acuerda que vimos el año pasado los fake news? ¿Qué es lo que era eso? ¿Qué es lo que eran los fake news? Noticias falsas. Ya, que era como este juego de teléfono, ¿cierto? Que íbamos dando una información y que al final no era concreta, o con la posibilidad de manipulación sobre la información que se daba y que causaba, ¿cierto?, la duda y la desinformación en el mismo receptor. Ya, con esto entonces, por eso nos vamos a preguntar, y esto les va a servir también en la educación superior cuando tengan que hacer sus trabajos y proyectos de investigación, ¿es importante evaluar las fuentes electrónicas? Sí, porque Internet, como dice ahí, es una fuente inagotable de información en la que podemos encontrar recursos útiles y muy útiles, sobre todo en este tiempo que está todo el boom de la tecnología, para realizar los trabajos, pero es necesario aplicar unos criterios de selección. Cualquiera puede escribir en la red, y eso es lo que me comentaron ustedes, sin necesidad de que la supervisen los contenidos. Puede ser información cierta o falsa, y ahí viene toda esta idea de los fake news, ¿cierto? Vigentes o desfasadas. No existe un estándar acordado de criterios de evaluación de páginas electrónicas que garanticen que la información es de calidad. Por lo tanto, la página no me entrega esa ayuda de yo que pueda evaluar cierta la información, sino que yo como emisor y búsqueda esa información, yo tengo que hacer esa discriminación. La página no lo hace. La página llega y coloca y me muestra la información.
Solamente yo tengo que aprender a poder discriminar esa información que voy a colocar en mi investigación. Por lo tanto, existen dos criterios ¿cierto? Y preguntas para verificar en este caso, confiabilidad, es decir, confiar en la información que me entrega. Primero, vamos a preguntarnos sobre la fiabilidad, ¿cierto?, de la fuente. ¿Es fiable? ¿Puedo tener esa información? ¿Me sirve para mi trabajo de investigación? ¿Es una publicación académica o una divulgación general? ¿Cuándo voy a saber yo que es una publicación académica? Cuando el registro de la información visual sea en este caso formal, que yo no tenga insertado, por ejemplo, en este caso un video que no tenga que ver con el tema, que en este caso me produzca, ¿cierto?, una ambiguación, en este caso que sea, en este caso la información sea ambigua y por lo tanto no pueda buscar lo que yo necesito. ¿Ya? O es una divulgación general, es decir, que es un conjunto de información que se extrajo de diferentes blogs, páginas, en este caso específicas, en este caso, por ejemplo, información de libros que hablan de ese tema, pero solamente se extrajeron, en este caso, pequeños textos y que se armó un texto general, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos si es fiable? Debemos conocer algo del tema para determinarlo. Muy bien, Carla, muy bien. Primero hay que tener como una idea clara de lo que yo quiero investigar, pero si yo no lo sé, entonces tengo que ir a esta fuente. Y para eso tengo que hacer en este caso, una investigación. Entonces, cuando yo voy a hacer mi investigación, primero me tengo que preguntar por la fiabilidad de la fuente. Después me voy a esta idea en este caso, ¿quién es el editor? En el caso de las páginas web, la publicación, dice ahí, por parte de un editor confiable, implica cierta estabilidad de los contenidos. Muchas veces, si en la página no veo el autor, voy a dudar mucho si esa página es fiable, pero si aparece el autor y me dice el cargo que tiene, en este caso voy a poder confiar más porque son las palabras quizás de un académico literario, en este caso que nos va a servir en este ensayo literario. Después nos vamos a preguntar por la validez de la información. ¿Las ideas expresadas tienen sentido o conexión entre sí? Por lo que le decía yo que muchas veces parte con información clara, pero al final termina hablando de otra cosa que, cierto, no tiene nada que ver con el tema. El autor proporciona información de la fuente de información, en este caso, ¿me dice la fuente de dónde lo sacó? Muchas veces las fuentes salen al final. Siempre salen con el link. Al terminar en este caso en la página de información, sale el link de dónde lo extrajo. Si son, por ejemplo, ensayos literarios o, por ejemplo, artículos informativos, también abajo sale, ¿cierto?, la fuente de dónde se extrajo también la información. Si es una información, ¿cierto?, que ha sido tomada desde otro texto. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que ustedes van a utilizar para poder buscar información de estos dos textos literarios que van a realizar una comparación en un ensayo literario? El tema del ensayo literario es hacer esta comparación de un texto moderno y de un texto clásico, ¿ya? Y para eso, para poder hacer esa comparación, necesito primero haber investigado de esas lecturas. Y para eso vamos a aplicar este recurso, este modelo. Primero voy a identificar el referente de la investigación. Después voy a buscar las fuentes de investigación y evaluar su confiabilidad. Plantear preguntas de investigación. Después que informo todo esto, me planteo una pregunta de investigación en relación al tipo de texto que voy a redactar, si es ensayo literario, si es un texto informativo solamente, etcétera. Y luego la organizo la información respondiendo a la pregunta que me planteé, ¿cierto?, en esta investigación con las fuentes consultadas. Vamos a analizar paso por paso este modelo. Vamos a investigar en esta clase, yo sé que tienen apuntes sobre este autor, que también lo considero un excelente autor, y sobre todo porque hizo Drácula, y uno de los libros que me encanta, Bram Stoker.
Con la información que recolectaron por ahí, ¿alguien me puede decir quién es este autor? A simples palabras, para tener un conocimiento previo. Que me levante la mano, y yo sé que algunos sí investigaron, por eso necesitaba que investigaran. ¿Alguien me puede decir quién es este autor? Viera, Caterina, Constanza, Esperanza, Kiara, Lani, Romina, Giselle, Feriusca, Jesús, Kiare, Dayana. Bárbara, un novelista y escritor irlandés. Muy bien, Melanie hizo la tarea, ya, porque los otros están todos callados. Un novelista y escritor irlandés, ya. ¿Y por qué se destacó? Lo dije recién. ¿Por qué libro? Van a seguir usando esta información para la próxima clase, así que el que no hizo la tarea va a tener que para la próxima clase buscar quién es Bram Stoker. Drácula, muy bien, Ignacio, por su obra clásica Drácula, muy bien, Valentina. Ya. Por lo tanto, si ustedes cuando vayan a hacer su ensayo, ya tienen claro cuáles son los dos libros que van a comparar, primero van a irse a los nombres y van a hacer lo siguiente. Vamos a observar, ¿cierto?, cómo voy a aplicar esto. Entonces nos vamos a preguntar. Vamos a investigar, imagínense que esa es la idea que se van a proponer ustedes para poder buscar información de Bram Stoker. Investigar sobre el contexto de la obra de Bram Stoker para escribir una interpretación sobre ella. Y eso es lo que van a hacer en el ensayo literario, ¿ya? Investigar sobre este autor para poder hacer una interpretación de su obra, en este caso una comparación. Paso 1. Tengo que identificar el referente de la información, de la investigación. ¿Y quién es? El autor. Bram Stoker. Primero, entonces, leo la tarea y reconozco el tema a investigar, que es el autor y su obra Bram Stoker. Eso es lo que van a hacer primero ustedes. ¿Qué tengo que investigar? Bram Stoker, que es en este caso el autor, y su libro que es Drácula. Estamos dando ejemplos, no es que tengan que hacer el ensayo de estos libros, es un ejemplo a dar. O Gabriela Mistral, que fue la otra información que pedí sobre sonetos de la muerte. En este caso, tengo que leer la tarea, que es hacer este ensayo literario y reconocer el tema a investigar. El autor y su obra, Bram Stoker, Drácula. Luego me pregunto conocimientos previos, yo lo que le hice anteriormente. ¿Qué conozco de este autor? Melanie me dijo que era en este caso, Melanie no fue, Melanie me dijo que era un novelista y escritor irlandés. Pero yo puedo decir, a simples palabras, que si estoy haciendo un ensayo literario, primero me pregunto, ¿quién será un escritor? Es como preguntar, ¿quién es Gabriela Mistral? Es una escritora, poetisa, etc. Pero si no tengo conocimiento general, puedo decir que solamente es escritor. ¿He leído alguna obra en este caso de él? No, sí. Otros tenían, por ejemplo, yo les dije que era Drácula, pero a lo mejor ustedes no conocían a este autor, y si yo les preguntaba, ¿han leído una obra de él? Perfectamente me podrían haber dicho que no. Pero eso es válido para nuestra investigación. Entonces, primero identifico el referente a investigar, que es el autor. Luego, ¿cierto? Me voy al paso 2, en este caso con la misma idea de investigar sobre el autor, me voy al paso número 2, que es busco fuentes de investigación y evalúo su confiabilidad. ¿Cómo hago? Vamos a ir al paso a paso. Primero, googleo el referente. Me meto a Google y coloco Bram Stoker. Ingreso a las páginas electrónicas que se van apareciendo ahí en la página web. Y me pregunto, ¿el autor cita fuentes de la información que entrega? ¿Aparecen datos específicos en las referencias bibliográficas? Ya, primero lo googleo y después veo qué es lo que va a seguir. Si se cita abajo, ¿cierto?, quién escribió ese texto. Y también es importante que se fijen que muchas veces en la información que está en la web, ¿cierto?, hay veces que hay muchos años de investigación que a lo mejor hoy en día tiene una actualización, ¿ya? Y que es importante saber cuándo se publicó, ¿cierto?, la información que necesito saber. Y eso siempre aparece, fíjense ahí.
Entonces, esa toda la información, debo buscar el año de publicación, ¿cierto? Porque es muy importante que la información que quiero extraer también sea relevante y no sea investigada de hace siglos atrás, porque la web tiene también un registro de investigaciones muy antiguas. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, la universidad un trabajo de investigación y que sea algo actual, tengo que preocuparme también por el año de publicación. Entonces, como les dije anteriormente, estoy comprobando si es creíble o no, en este caso, la información, y me debo preguntar bajo este mismo paso de la investigación, de buscar información, ¿quién es el autor? Si no aparece el autor en la página que estoy investigando, voy a dudar mucho de lo que se está diciendo ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me va a hacer, ¿para qué me sirve? ¿Para qué parte de la investigación me sirve que aparezca el autor? ¿Alguien me puede decir? La información, ¿para qué me sirve que la información tenga ahí escrito el autor? ¿Para qué parte de la investigación? Para citar y la bibliografía. Súper bien, excelente. Para poder hacer las citas textuales, porque si el texto, en este caso de información, no tiene el autor, ¿cómo voy a citar? Porque se va a confundir como que yo estoy copiando y parafraseando la información. El autor me sirve para citar y para hacer la bibliografía. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, me tengo que fijar que la información tenga autor. Si no tiene autor, no me sirve, pero sí me sirve para ampliar mi conocimiento, para poder, ¿cierto?, buscar quizás hay algo particular ahí que después me va a llevar a otra página que sí tiene un autor. Pero si las fuentes no tienen autor, no creo que sea fiable, ¿ya? Y no me va a dejar tampoco insertarlo como una información válida en la parte de bibliografía de mi trabajo. El tercer paso es, en este caso, me planteo una pregunta. Si ya sé algo del referente, me voy a plantear una pregunta de investigación. La pregunta que ustedes se pueden plantear es buscar esta comparación de las obras literarias. Pero en este ejemplo me voy a preguntar, ¿cierto? En este caso voy a hacer una pregunta sobre la vida del autor. ¿Cómo la vida del autor, cierto, es reflejada en su obra? ¿Ya? Pero la pregunta que ustedes se van a plantear, y es mi primera pregunta cuando sea su ensayo literario, es cómo estas obras pueden ser comparables, ¿cierto?, en las épocas que fueron hechas. A lo mejor tienen un mismo tema, a lo mejor ambos son con la misma influencia literaria, etc. Entonces me planteo una pregunta, y la pregunta que me planteo en este ejemplo es cómo este texto, ¿cierto?, el autor puede relacionarse con la vida de él. Entonces, ¿qué hechos marcaron en la época del autor? Entonces, luego de que me planteo una pregunta, ¿ya? Voy al paso 4, que es organizar mi información, respondiendo a la pregunta e indicando explícitamente la fuente consultada. No es necesario que cuando ustedes estén haciendo este proceso dibujen este cuadro, pero es más o menos de manera esquemática y organizada poder tener la información. Y esto lo pueden hacer en un Word, ¿cierto? Y ahí rellenando también su información. Entonces, cuando busco información, completo esta tabla respondiendo a las preguntas de investigación que me planteé, indico el autor y la página donde obtuve esta información. ¿Para qué me sirve este cuadro? Este cuadro me sirve para ordenarme cuando yo vaya a la cita textual de mi ensayo literario, porque los ensayos sí tienen citas textuales, y para colocar después de manera directa la bibliografía, y ya tengo ordenadas las fuentes. Entonces, coloco en el cuadro este, que es a modo de ejemplo y organización para mi información, qué hechos marcaron la época del autor, que es la pregunta que me hice en la investigación. Y ahí pongo la respuesta que yo saqué en la información, ¿cierto? Y luego coloco el autor y el link. Esperen un poquito. Sí.
en este caso. Entonces, lo que me interesa, primeramente, es que ustedes sepan lo siguiente, ¿ya? Que para poder investigar, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer, y quiero que quede bien claro, ¿qué tengo que hacer, profesora, en la evaluación del 31 que voy a dar ese mismo día las instrucciones? Ustedes van a hacer un ensayo literario. Les pedí hace tiempo que fuesen buscando un texto clásico con un texto moderno que me sirva para comparar. A lo mejor, por ejemplo, muchos les gusta esta literatura del terror, pueden buscar perfectamente un texto clásico de terror y un texto, en este caso, moderno. Por ejemplo, si aquí tengo Bram Stoker, Drácula, puedo, ¿cierto?, colocar, ¿cierto?, un autor de terror, ¿cierto?, que es, en este caso, moderno. ¿Ya? O si tengo un texto feminista, una novela feminista, voy a lo clásico y lo comparo con uno moderno, porque ahí hay una idea de comparar. Pero en este caso lo que les estoy enseñando hoy día es cómo buscar información. ¿Y cuál es el aprendizaje? Primero, saber qué información estoy buscando y si esa fuente es confiable. ¿Y cómo esa fuente es confiable? Si tiene el autor de la información, si el texto tiene que ver con el tema que estoy desarrollando. Después, si ese texto está bien escrito, no tiene faltas de ortografía, no tiene faltas de redacción. ¿Ya? Y ahí puedo sacar esa información, me permito sacar esa información y colocarla en mi ensayo. Acuérdense que el ensayo es un texto, ya, como dice ahí, ensayo, es un texto donde yo expreso mi opinión sobre el tema que voy a hacer, que es la comparación de estas obras literarias. Pero que también en el ensayo es permisible, en este caso permisible, que yo inserte información que he extraído y que es muy importante para luego comentarla. ¿Ya? Algunos ya saben, como les enseñé, ¿cierto?, insertar citas textuales. A los que no saben, les voy a enseñar. ¿Ya? Y esto es un formato que les va a servir para la educación superior cuando tengan que también hacer ensayos. Si el que no se acuerda, por ejemplo, en este caso, si el que algún día les dan un ensayo, ya saben cómo hacer. Que la profesora nos enseñó una estructura, que el ensayo literario se puede insertar, en este caso, citas textuales, y cómo se inserta de la forma que les voy a enseñar las próximas clases. ¿Ya? Y ahí están los pasos. Entonces, tengo que recordar, vamos a ir hacia atrás, tengo que recordar todos los pasos que hemos visto. ¿Ya? En este caso, vamos a irnos hacia atrás. Aquí. Ya. Tengo que irme a estos pasos y recordarlo. Entonces, ahora cuando ya empiecen a buscar información, pueden ir ya adelantando trabajo y no esperar el 30, porque el 31 les doy las instrucciones, pero les voy a dar una semana para hacer este trabajo y me lo tienen que entregar el 7. Déjenme buscar la fecha. Tienen que entregármelo el día 7 de junio. Entonces van a tener una semana para hacer este ensayo. Pueden ir adelantando su trabajo, preguntándome, profe, ¿me sirven estos dos libros para poder compararlos? Siempre tiene que hacer uno clásico y uno moderno. Profesora, esta información me sirve, desde ya empiecen a hacer sus trabajos. Pero no a redactar el ensayo literario, porque todavía la próxima clase les tengo que enseñar a cómo compararlas, cómo vamos a comparar estas obras literarias. Y la otra clase, cuál va a ser la estructura del ensayo. Por lo tanto, todavía nos falta entregar información. Pero mientras, busquen los libros, información sobre esos libros, como lo buscamos ahora, el referente de investigación, sobre el tema del libro, buscar páginas que tenga autores y las guardo por ahí, ¿cierto? Ahí sobre todo solamente los links en alguna página de Word, etc. Ya, entonces, como ejercitación, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito aquí. Como ejercitación, yo le había también pedido buscar información sobre Gabriela Mistral, ¿ya? Sobre Gabriela Mistral y sobre estos sonetos de la muerte. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar lo que aprendí?
Si ya busqué información de Gabriela Mistral, ya puedo ejercitar en este caso que lo que le pedí, una foto de tu desarrollo, que en su cuaderno me escriban, ¿cierto? Quizás la vida de Gabriela Mistral y me coloquen el link de la fuente o de lo que extrajo el autor. Es como copiar información en un Word y me coloquen si el autor aparece. Y ahí voy a ver que usted hizo un trabajo de investigación. Solamente mostrarme eso. En este caso, buscar y plantearse una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se pueden plantear sobre Gabriela Mistral? Quizás para ejercitar lo que acabamos de hacer. Buscar, ¿cierto? Ahí en este caso, cómo la vida influyó en sus escritos, o cómo es, en este caso, el estilo literario de Gabriela Mistral. Entonces, ¿a qué se basa esta tarea? Que nos sirve como un ensayo. En una hoja de Word, ya en blanco, voy primero a la web y busco sobre Gabriela, la vida y obra de Gabriela Mistral. Busco fuente y si veo, por ejemplo, una página que aparezca el autor, lo copio, lo pego en ese Word para que la profe vea que yo copié y pegué y veo que ahí está el autor. Ya, ahí veo que estoy ejercitando que es pegue. Y luego, abajito de esa información, no es necesario que hagan tantas hojas, pueden ser 2. Y en la segunda hoja, coloco bien grande una pregunta que yo me propongo en mi investigación, que puede decir, ¿cuál es el estilo literario de Gabriela Mistral? Y voy a la página web, saco información textual y lo coloco ahí, le pongo la fuente. Listo, esa es la tarea. Para que yo sepa que ustedes hicieron un trabajo de investigación de selección y discriminación en la web. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Como nos queda tiempo, me queda tiempo para lo siguiente. Ya, entonces, como hoy día aprendimos a cómo discriminar información, la próxima clase les voy a enseñar a cómo comparar y lo que ustedes van a hacer en su ensayo literario, y en la próxima clase, el 31, la pauta, evaluación y lo que tienen que hacer. Junto con eso, recordarles lo siguiente. El día sábado, para aquellos que les llegó un correo sobre la prueba del libro El extranjero, me pasó lo siguiente. Como tengo tantos alumnos, estoy colocando ahora los pendientes. Me pasó lo siguiente. Muchos de ustedes hicieron la prueba, ¿ya? No sé si se les cayó el internet o solamente respondieron lo que ustedes supieron y lo demás lo dejaron en blanco. Entonces tenía pruebas que solamente tenían 3 respuestas y lo demás estaba todo en blanco. O otros, ¿cierto? Que les fue muy mal, ya sabiendo que yo hice la clase del libro y que habían preguntas que yo podía sacar textual de los apuntes que están en Classroom, ¿ya? Entonces, quiero ahí hacer primero un tirón de orejas. Cuando yo hago las clases, siempre las subo a Classroom. Yo sé que algunos todavía ni siquiera están vinculados a Classroom, pero no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ustedes, porque yo he dado el link 1000 veces, he dado mi número de contacto de WhatsApp, que perfectamente podrían solamente comunicarse por correo conmigo, pero para que sea más fácil, doy mi número telefónico, y aquellos que todavía no están vinculados ni siquiera me han hablado. Entonces, cuando me hablan todos perdidos y me dicen, profesora, ¿dónde encuentro la clase? Profesora, ¿dónde están los apuntes? Sabiendo que del principio de nuestra asignatura, en mes de marzo, dije que iba a ser un Classroom. Y en Classroom, para el que me diga que es verdad, está todo ordenado. Dice unidad 0 de nivelación y salen todas las clases de diagnóstico. Y ahora la unidad 1, que estamos viendo comparación de obras literarias, está todo ordenado, clase 1 por fecha, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, etc. Y cada clase dice material, adjunto apuntes y clase grabada. Y además, Classroom, para el que sepa, porque es necesario que lo usen. Ya es necesario. Muchas veces hay trabajos que no se pueden subir y ahí es aceptable que me lo manden a un correo. Pero la información que, por ejemplo, sobre todo los apuntes de las clases y sobre todo el link de la clase grabada, porque muchas veces les cuesta encontrarlos en el canal de YouTube de manera directa, si no les doy el link, está ahí, está todo ordenado. Y aquel que no ha hecho las tareas que yo he dado, aquellos que no ha hecho las tareas y no está vinculado, al momento de vincularse se va a dar cuenta que en la parte de pendiente le va a salir un listado de todas las tareas que debe.
Y si usted no debe tarea, en la parte pendiente va a decir no hay ningún pendiente. Es más fácil que el correo, porque el correo se pierde, como ya saben, y lo han podido vivir en carne propia, con pruebas, con trabajo, y también les pasó conmigo cuando me mandaban trabajo, y yo les decía que no me llegaban, pero profe, si se lo mandé. Es que a veces cuando los correos se saturan y como se mandaban, son muchos cursos, y no es problema de ustedes, sino que la de la profesora del medio por cual recibe esos mensajes, no se recibe todo, porque colapsa, sobre todo cuando uno da una fecha de una prueba y todo el mismo día llegan correos. Pero Classroom no sucede ahí, porque cuando usted se vincula a su correo, ¿ya? Y la tarea se le asigna a usted y le llega una notificación al correo. Entonces, también es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Y acuérdense que sus notas sirven mucho, mucho para la educación superior, y las tareas que yo mando no son difíciles, y ustedes lo saben, que perfectamente pueden tener en una tarea un 7, y que perfectamente si lo hacen bien tienen 2 décimas. Por lo tanto, yo sé que ustedes están en preuniversitario, lo sé, y me alegro porque si quieren que les vaya bien, pero necesito, ya mi amor, ¿qué pasó? Ya, necesito que ustedes ya se pongan al día. ¿Por qué? Porque ya el 31 voy a terminar con la clase, con la unidad, y no puedo recibir ya en junio tareas que han sido de marzo, que han sido de abril y que han sido de mayo. Yo sé que me falta revisar tareas y lo voy a empezar a hacer hoy día porque estaba revisando sus pruebas bien detenido. He hecho informes también para el colegio, sobre todo de cuarto medio. Se nos vienen, por ejemplo, reuniones sobre su prueba, ¿cierto?, de la educación superior, de transición. En este caso, por lo tanto, yo tengo que ir actualizándome también y forjando material para ustedes, pero me atraso mucho porque ustedes todavía están atrasados. Por lo tanto, lo único que les pido, yo sé que están cansados, que tienen otras asignaturas, es la organización del tiempo. Así como le he dicho a varios que me han hablado de manera interna por WhatsApp y que me cuentan que están un poquito saturados, organizar el tiempo. Y acuérdense que todo el trabajo que están haciendo ustedes no es para su papá ni su mamá, es para ustedes, para forjar algo mejor y que al final va a tener frutos para ustedes. Y qué mejor verlos a todos con unos grandes frutos, ¿cierto?, en la vida y lleno de éxitos. Así que eso, chiquillos. Vayan colocándose al día, ya, y por favor, dudas, escríbanme, porque aquellos que tienen rojos nunca me han escrito. Nunca me han escrito. Ya, la semana pasada tuve a varios que recién se vinieron a vincular a Classroom y no tengo ni un problema de recibir atrasados. Pero aquellos que todavía tienen rojos y hay varios que no tienen ninguna nota conmigo, el sábado les mandé un correo para que me hicieran de nuevo la prueba del extranjero, y aquellos que tuvieron rojo por esta vez, les volví a mandar la prueba para que me la hicieran nuevamente y a ver si podían subir su nota. Así que eso, chiquillos. Y ahora viene un trabajo de creatividad, de expresión, de redacción, que es ensayo literario. Y espero que les vaya bien. ¿Ya? Y por ahora, entonces, como les pedí, vayan buscando información de los libros, de estos 2 libros que van a comparar ustedes. Eso, chiquillos. Que estén bien. Dudas me escriben para el cuarto medio C. No nos vemos el viernes porque es feriado. Ya para el cuarto medio B nos vemos el día lunes. Escríbanme y estaré ahí avisándole y estarán dando que les estoy revisando sus tareas pendientes. Ya, chiquillos, cuídense, que tengan un bonito día y una linda semana. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense.